Mi nombre es Claudia. Vamos a comenzar con el curso de hoy. Como comentaban, preguntas en el chat las puedo ir contestando al momento de ir avanzando en el curso, ¿sí? Al final nos vamos a ir al sistema y haremos ahí todo lo que veamos en el curso, en la teoría, lo veremos en el sistema, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos a ver cuál es el objetivo de este curso. Este curso es que conozcamos la forma en la que se aplica el cambio del ajuste del subsidio para el empleo y cómo nos impacta a los trabajadores y a las empresas. Antes que nada, es importante saber qué es el subsidio al empleo para no tener confusiones a lo largo de toda la sesión. Bueno, les comento que el subsidio al empleo es un beneficio que otorga el gobierno federal por medio de los empleadores o patronos y se aplica al momento de hacer las retenciones de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que el subsidio como tal no es una percepción, es un apoyo del gobierno, ¿sí? Esta parte nos tiene que quedar claro tanto como patrones y como empleados de que no es una percepción extra, simplemente es un beneficio que nos otorga el gobierno federal. Y este subsidio, bueno, no se puede dar de manera arbitraria, es decir, no es como yo quiera o al que me caiga bien. Este subsidio se basa en una tabla. Hay una tabla publicada por el SAT en el diario oficial también, que es la tabla del subsidio del empleo. Esta tabla me indica cómo es que nosotros debemos de entregar este subsidio, ¿sí? Entre menos gane yo mensualmente, pues es menor el subsidio que me corresponde. Esta tabla indica que si, por ejemplo, yo tengo un ingreso mensual de 2,653.39 hasta 3,472.84, bueno, el gobierno me apoya con 343.60 pesos, ¿sí? Entonces, si yo gano más de 7,382.34, pues entonces ya no me toca nada, ¿sí? Porque para el gobierno se entiende que yo gano, tengo un sueldo más o menos, un sueldo bueno, y ya no merezco que me entreguen o que me otorguen subsidio. Una vez que tenemos esta parte clara, pues vamos a ver los antecedentes, en qué nos vamos a basar para esta sesión. Primero, que a partir del 2020 entra en vigor el cálculo con el ajuste al subsidio mensualizado causado, cuando se realizan pagos en periodos menores a un mes. Este cambio está indicado en el procedimiento del apéndice 7 de la guía de llenado del complemento de nóminas y este se publicó el 14 de octubre de 2019. Se publicó en esa fecha, se hace obligatorio a partir del 1 de enero y este apéndice de lo que nos habla es de cómo realizar el ajuste y vamos a ver por qué deberíamos de ajustar o por qué nos ajustan, porque de pronto al final del mes nos pagan menos y pues la verdad es que siempre nos brinca porque es así. Bueno, ¿qué dice este apéndice o qué enumera? Bueno, es el procedimiento que establece el cálculo de ajustes que se debe de realizar en el último periodo del mes y tiene como objetivo establecer una mecánica para revertir la aplicación del subsidio al empleo cuando el pago de la nómina se realiza en periodos menores a un mes, en los casos en que se otorgó subsidio de más al que correspondía en el mes. Es decir, me pueden haber otorgado durante el mes alguna cantidad de subsidios, sin embargo, cuando yo llegue al final, ahí me pueden hacer un ajuste. Claro, sí, el material se va a enviar al final. Este y otro que vamos a manejar. En el marco legal, ¿en qué nos vamos a basar para ver este curso? Bueno, nos vamos a basar que de acuerdo al artículo 96 de la ley de ISR y el artículo 176 del reglamento, nos dice que es posible que realicemos pagos y efectuar las retenciones a los trabajadores por periodos menores a un mes, como puede ser de forma semanal, quincenal, decenal. Es decir, la ley me permite que yo pague y haga retenciones de impuestos en periodos menores a un mes. Pero en el artículo 10º transitorio del subsidio al empleo, la ley del ISR en su 10º artículo, en la fracción 1 me dice que se permite realizar el cálculo del subsidio al empleo cuando el pago del salario se realiza en periodos menores a un mes, pero establece que la suma de todos los pagos de subsidio que se realizaron en el mes
no podrá excederse del monto que corresponde a la tabla mensual. Esto no es nuevo, es decir, este no es un nuevo artículo, no es algo que se modificó, esto ya existía desde siempre. Lo único que se modificó o que se publicó fue el procedimiento para que nosotros hagamos un ajuste. Y bueno, vamos a ver, en los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción entre 30.4. La tabla es la primera que vimos, que vamos a estar viendo durante todo el curso. Dice que lo que me corresponda según lo que gane yo al mes, pues se tiene que dividir entre 30.4. Dice, y el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponde el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que corresponde al trabajador por dichos pagos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más, digamos, ya en la práctica, para que nos quede un poquito más claro, pero nada más es ver y establecer que el subsidio, la tabla es mensual, entonces para adecuarla a cada pago que yo realice en mi nómina, pues tengo que dividir esa cantidad que viene, la que me corresponde entre 30.4 y multiplicarlo por los días que tenga mi periodo. También en el artículo 96 del cálculo de las retenciones mensuales me dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en un mes calendario únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, y que la retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario. Miren, esto es importante porque aquí me dice que la retención se debe de calcular aplicando la totalidad de los ingresos que yo obtenga en un mes calendario, yo como empleado, ¿sí? Entonces, aquí empieza a tomar relevancia cuando pago. Si yo pago en lunes, en martes, en sábado, en viernes, tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el viernes fuera último día del mes y yo pago el sábado, aunque todos los días sean del mes anterior, si yo pago el sábado y el sábado es día primero, pues esa semana correspondería a otro mes, ¿sí? Entonces, la fecha de pago aquí se convierte en un factor muy importante. En la regla, en la 2.7.5.1, me indica que la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores en todos los casos se considerará como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones, ¿sí? Entonces aquí otra vez, la fecha en la que yo pago es una fecha muy relevante para mi nómina. Nada más que vamos a ver algunas consideraciones. Hay que revisar que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ingreso grabado. ¿Cómo determinamos, ya sea manual o ya sea en el sistema, cómo determinamos nosotros cuando se entrega subsidio o se cobra impuesto? No sé si aquí hay algún contador o algún auxiliar que sepa, que me pueda escribir, que me pueda contestar. ¿Cómo es que yo determino en una nómina si le voy a entregar subsidio o si le voy a retener impuesto al trabajador? ¿Alguien que me pueda ayudar? Que me diga, que me escriba ahí en el chat, si es que hay alguien que lo sepa. Si no lo saben, igual no pasa nada. Yo ahorita les voy a explicar. ¿Qué pasa o cómo determino yo si voy a entregar subsidio o si voy a retener impuesto? Bueno, muy sencillo. Excelente, dependiendo de los ingresos que perciba, muy bien, pero dependiendo de los impuestos que perciba, se hace un cálculo. Cuánto me toca de pagar impuesto y cuánto me toca de subsidio. Pero para determinar si yo entrego subsidio o si retengo, es por lo siguiente: si el subsidio causado es mayor al impuesto calculado, entonces se entrega subsidio. Si el subsidio es menor, entonces se retiene impuesto.
Digamos, a grosso modo es así. Yo hago un cálculo de impuesto, yo hago un cálculo de subsidio y lo que resulte mayor es lo que se retiene o lo que se otorga. Si sale mayor el ISR, retengo ISR. Si sale mayor el subsidio, entrego subsidio. ¿Sí? Así se genera. Bueno, aquí tenemos una problemática o el SAT detectó una problemática. El SAT vio que en algunos periodos o en algunos meses se otorgaba subsidio de más. ¿Sí? Y decía, al realizar el pago por periodos menores a un mes, pudiera darse el caso en que en algunos periodos el empleado tiene derecho al subsidio, al empleo, pero durante ese mes, en algún periodo, el trabajador recibe algún ingreso adicional o extraordinario, como pudiera ser una comisión o un bono, ¿sí? O un premio, y resulta que al sumar sus ingresos a fin de mes, pues resulta que ya no le tocaría subsidio, ¿sí? Entonces, el SAT detecta estas inconsistencias y empieza a mandar notificaciones y le notifica a la empresa de esta forma. Otorgaste subsidio para el empleo a X trabajadores que no les correspondía. Y detallaba un poquito más la problemática. Decía, a ver, la inconsistencia que detectamos fue que el subsidio causado es mayor que el calculado en base a los ingresos por sueldos y salarios. Y entonces nos decía, sugerencia, es necesario que revises el cálculo del subsidio causado y que para determinar este riesgo lo hagas de manera mensual y que en caso de modificar los datos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto, el contribuyente deberá cancelar y sustituir los comprobantes correspondientes. Una vez revisado lo anterior, en caso de existir diferencias en el importe enterado, deberá presentar declaración complementaria por modificación de obligaciones y enterar el impuesto faltante del periodo que corresponda. ¿Sí? Esto era lo que el SAT nos detallaba y esa era la sugerencia que hacía. Decía, bueno, ok, nosotros detectamos que el subsidio causado fue mayor, revisa, haz tu determinación para que esto te coincida o te salga bien, hazlo de manera mensual y si entonces también tú determinas que hubo una inconsistencia, una diferencia, bueno, cancela y vuelve a timbrar. Nada más que, a ver, díganme, si el SAT ahorita me audita o me manda esta sugerencia del año 2019 y resulta que sí entregué de más subsidio, es decir, le di a los trabajadores subsidio de más, ¿quién lo tendría que pagar ahorita 2021? No sé, a 5 o 10 trabajadores o a 100, no lo sé. A lo mejor les calculamos y les dimos subsidio de más. Este impuesto que el SAT me reclama, ¿quién debe de pagarlo hoy en 2021? ¿A quién se lo pediría el SAT o a quién se lo reclamaría el SAT? Exacto, al patrón, muy bien. Al patrón, entonces, pues, ¿qué pasa? Que ya ahorita, después de 2 años, pues ya todos los ajustes, todo lo que hagamos, pues el patrón lo va a pagar, ¿sale? Entonces, al detectar este problema, ¿sí? Aquí dice, cuando el impuesto sobre la renta sea menor que el subsidio para el empleo, el empleador debe entregar al trabajador la diferencia que se obtenga. Sin embargo, como ya vimos, puede darse el caso que aun cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador lo entregó. ¿Sí? Entregó una cantidad por dicho concepto, esto al terminar el mes y bueno, ya ahí el SAT empieza a reclamar. Y para que nos quede claro, vamos a mostrar algunos escenarios prácticos, ¿sí? Para que nos quede un poquito más claro. ¿Quién de ustedes ha tenido este problema? Este problema que de pronto a fin de mes, obviamente, pues le sale al trabajador a pagar un poco menos y es cuando van y reclaman, cuando van y brincan, ¿por qué me estás pagando de menos? Y luego resulta que es un poquito confuso explicarles por qué se les pagó de menos. ¿Quién ha tenido esta situación en su empresa? Vamos a ver en los diversos escenarios para que ustedes tengan herramientas para explicarle al trabajador o ustedes como trabajador entiendan, porque es que en algunas ocasiones es que a fin de mes se les paga menos. Ahora, esto afecta primordialmente a los periodos semanales. Regularmente los periodos quincenales, si no hay un ingreso extra, realmente no van a tener un ajuste, ¿sí? Pero en los periodos semanales, si tienen un ingreso extra o no,
dependiendo del escenario, siempre van a tener un ajuste, ¿sí? El primer escenario que vamos a ver es el escenario cuando se entrega un subsidio que no correspondía, y aquí vamos a tomar a un empleado que gana el mínimo, ¿sí? Gana 141.70. Vamos a hacer el ejemplo con un periodo semanal, es decir, 7 días por semana, y este mes es de 4 semanas, ¿sí? En la semana 3 va a recibir una comisión por 5,000 pesos y vamos a ver cuál es el comportamiento. Bueno, miren, ganando el mínimo 7 días a la semana, el empleado va a tener un ingreso de 991.90. Ese es su ingreso semanal, ¿sí? Que estos 991.90 generan un ISR de 56.83. Ese es el impuesto para ese periodo, para 7 días. Y para estos mismos 7 días, generan un subsidio de 88.07. Entonces, ¿qué vemos en esta primera semana? Que el impuesto que genera el empleado es menor al subsidio que causa. Por lo tanto, en vez de retenerle, le vamos a dar, ¿sí? De 991, en vez de quitarle impuesto, le vamos a entregar subsidio. Y el resultado es la diferencia entre el impuesto y el subsidio. Esta diferencia son 31.23. Entonces, de 991.90 que él gana, le terminamos pagando 1023.13, ¿sí? Que son los 991 más los 31.23 del subsidio causado, ¿sí? En este caso, pues, digamos, todo está bien, el empleado recibe un poquito más de lo que gana y todos contentos, ¿no? Segunda semana es lo mismo, no tiene un ingreso extra, el cálculo es el mismo, pero ¿qué pasa en mi tercera semana? En mi tercera semana yo ya tengo un ingreso extraordinario, ¿sí? Este ingreso extraordinario son 5,000 pesos. Por lo tanto, en vez de tener una base de 991.90, que es lo que teníamos la semana anterior, pues tenemos una base de 5,991 por 7 días, ¿sale? Conforme al reglamento, ¿cómo se hace el cálculo? Bueno, estos 5,991.90 se dividen entre 7, ¿sí? Que son los días de la semana. Y después se multiplican por 30.4, que más o menos me darían un ingreso alrededor de 25,000 pesos por ahí, ¿sí? Para ese ingreso mensual, pues se determina un impuesto que después ese impuesto mensual se divide por los días de mi semana y se determina que para esta semana nada más, para estos 5,991, el impuesto que debe de pagar es 948.02. Ya que elevado al mes el ingreso se pasa de los 7,382 que vimos en la tabla del subsidio, pues en esta semana no le corresponde ningún subsidio. Por lo tanto, el impuesto que genera para este periodo es sin subsidio, es el mismo impuesto que paga, ¿sí? Entonces, de 5,991 menos los 948, le estamos pagando 5,043. Digamos que hasta aquí todo va normal, todo va bien. ¿Por qué? Porque pues también los empleados entienden que a mayor ingreso, mayor impuesto, ¿sí? Y aquí pues recibieron un mayor ingreso, se les cobra muchísimo más impuesto del que se les cobraba en las semanas anteriores, pero digamos que el empleado está tranquilo porque es normal que si gano más, me descuenten más. El problema lo llegamos a tener en mi semana 4. ¿Por qué? Porque la semana 4, si recordamos, es el fin de mes. Y en el fin de mes es donde me dice el apéndice 7, que es donde debo yo hacer el ajuste al subsidio, ¿sí? ¿Qué pasa en esta semana 4? Mi ingreso es el mismo que en la semana 1, que en la semana 2, ¿sí? Pero si se fijan, el impuesto también. Es decir, el impuesto no ha cambiado de la semana 1 y 2 a la número 4, que están percibiendo lo mismo, el impuesto es el mismo, son 56.83, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos brincan los empleados? ¿Por qué de pronto nos reclaman? ¿O por qué de pronto no entendemos por qué nos pagan menos? Bueno, aunque el impuesto es el mismo, como ya estamos a fin de mes,
lo que se debe de hacer es un acumulado. Tenemos que revisar cuánto percibió el empleado en el mes, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que lo que percibió en este mes fueron 8,967. Y si recordamos, la tabla de subsidio me dice que se le puede entregar hasta 7,382,34,33, ¿sí? Entonces, si el empleado percibe al mes menos de 7,382,33, entonces se le entrega subsidio. Si percibe más de esta cantidad, el subsidio que se le tiene que entregar es cero, ¿sí? No genera subsidio. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que al final del mes nosotros ya tenemos un acumulado de 8,967,60. Por tabla no le corresponde subsidio, ni que cause, ni que se le entregue, muchísimo menos que se le entregue. Aquí donde dice acumulados del periodo, pues es lo que tenemos, digamos, en el sistema, y el objetivo mensual es como lo ve el SAT, ¿sí? Entonces, para 8,967, el SAT dice, ok, para 8,967 mensual debió pagar 701.70 de impuestos sin subsidio, ¿sí? Como no causa subsidio, pues tal cual el impuesto que sale es el impuesto que se le cobra, ¿sí? ¿Qué pasó o qué hicimos nosotros o qué hizo el sistema? Bueno, dado que hubo semanas en las que sí correspondía el subsidio, en esas semanas se le contó para disminuir el impuesto, y al ser mayor que el impuesto también se le entregó. Entonces, el acumulado que tenemos en el sistema es que se le entregó, que causó 176,13, ¿sí? De subsidio, y que se le otorgó además 62,47, ¿sí? Bueno, aquí podemos observar que el ingreso acumulado pues fue mayor, y si vemos aquí las tablas, pues no correspondía. 7,382,34 le corresponde cero de subsidio. Aquí estamos por encima de esa tabla, pues le corresponde cero de subsidio, ¿sí? Entonces, aquí al final de mes, el sistema hará un ajuste. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que debe de pagar directo los 56,83, también va a tener que devolver el subsidio que se le contempló en las semanas anteriores. De esta forma, ¿sí? Aquí cálculo aplicando la mecánica del ajuste. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí dice, ok, se entregó, se causó 176,13 y aparte se entregó 62,47. Entonces, estos ajustes se tienen que hacer y se le tienen que cobrar al empleado. ¿Por qué? Porque no correspondían. Y en el sistema, si se fijan, para los que manejan con paquinóminas, tenemos 5 agrupadores y les voy a explicar qué hace cada uno. Bueno, aquí ajusta el subsidio causado, 176,13, que son estos, ¿sí? Que por tablas, los primeros 2 periodos nosotros consideramos en favor del empleado, ¿sí? 113,67, ¿qué son estos? Estos son los impuestos que dejó de pagar, porque como le contemplamos subsidio, el impuesto que generó de 56,83, pues no lo pagó por esas 2 semanas. Y estos 62,47 son el subsidio efectivamente entregado, porque al ser mayor en estas semanas, en vez de retenerle, le entregamos. Entonces, ¿qué ajuste se hace? Ajuste el subsidio causado. 176,13 que no debió causar, ¿sí? Y estos 176,13 son los que se le descontarían al empleado aparte de los 56,83, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? 176,13 son los que efectivamente se le van a descontar. 113,67, ¿sí? Que se reconoce que fue el impuesto que dejó de pagar por haberle contemplado subsidio, ¿sí? Pero se netea, es decir, nosotros veríamos en el sobrerecibo, tanto en positivo como en negativo, estas dos cantidades, es decir, se anularían, porque en una reconocemos, ¿sí? En la que dice deducción, reconocemos el impuesto que no se pagó, que se dejó de pagar por haberle contemplado subsidio. Pero también se netea con este de otros pagos porque ya está incluido en los 176 que le vamos a descontar.
¿sí? Que fue del subsidio causado. Estos 62.67 también en la deducción se reconocen, digamos, que no se debieron de haber entregado. Y me aparecen igual en otros pagos para netear esta cantidad, porque como ya vienen incluidas en los 176.13, pues digamos que aquí se anularían, ¿sí? Quedando de la siguiente forma. Aquí viene la explicación que les acabo de dar. Dice, observa que el subsidio causado es cero, es decir, no le corresponde por haberse brincado el límite de la tabla. En este periodo se incluyen los conceptos de ajuste. 1. Se debe registrar el subsidio causado que se otorgó de más con la clave SAT deducción 107 y por el importe de 176.13. Se registra el ISR que se dejó de retener por haber otorgado subsidio con clave de deducción 02 y el importe 113.67. Y 2. Se registra el ISR que se dejó de retener por haber otorgado subsidio con clave de deducción 02. Y en el 3, debido a que el importe 113.67 ya estaba incluido en la clave de deducción 107, se debe registrar un movimiento con la clave otros pagos con el importe del ISR que se dejó de retener para netear el movimiento del paso 2. ¿Sí? En el paso 4 y en el paso 5 es exactamente lo mismo. Se registra el subsidio entregado que se otorgó de más con la clave de deducción 071 y debido a que el importe ya estaba incluido en la deducción 107, se debe registrar un movimiento para netear ese paso. ¿Sí? Con esto, el sistema hace el ajuste. ¿Sí? El sistema hace el ajuste para descontarle el subsidio que no debió causar por lo que me dice la ley, que al final del mes yo no puedo otorgar más subsidio de lo que me indique la tabla mensual. ¿Sí? Entonces, es por eso que al final del mes, en algunos casos, se le tiene que ajustar a los empleados y descontarle el subsidio que se les dio y que no correspondía, y en ese periodo, bueno, tener una percepción menor a la que venían acostumbrados. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Porque vamos a continuar, vamos a ver otros escenarios, ¿sí? Y si me gustaría saber cómo vamos, si vamos bien, si ha quedado claro o si hay alguna duda o pregunta para este caso. Excelente. Muchas gracias por contestar. Me dicen que todo va muy bien. Excelente. Si no tenemos dudas con esta parte, entonces vámonos al siguiente escenario, ¿sí? En el primer escenario nos pasamos, es decir, ni siquiera nos correspondía subsidio, pero vamos a ver este segundo escenario. A ver, por aquí viene una pregunta, dice, disculpe, ¿no sería más fácil retener el subsidio a la semana en lugar de dárselo al trabajador y así no descontamos al final del mes? Si pudiera ser más sencillo, sin embargo, como los cálculos se hacen conforme a ley, es decir, no sabemos si al final del mes le va a tocar o no, se hacen conforme a ley, o al menos el sistema viene conforme a ley, ¿sí? Entonces, así es como se hace el cálculo, porque si te fijas, cuando vimos el marco legal, decía que cuando tú haces o entregas subsidio o haces pagos en periodos menores a un mes, tomas lo que te da la tabla del subsidio, lo divides entre 30.4 por los días de semana. Entonces, eso es lo que se hace. Esa es la mecánica que sigue, pues, para generar o para calcular el subsidio. Sí sería más fácil, a lo mejor no causaría tanto problema, pero vamos, así viene marcado, ¿sale? En este otro escenario, vamos a ver que también es un periodo semanal, porque recordemos que en los periodos semanales es cuando tenemos mayor incidencia. Muy bien, María Sandra, esa pregunta la vamos a responder más tarde. Estás en lo correcto, pero lo vamos a ver más tarde, ya que terminemos los escenarios. Dice, disculpa, me perdí un poco, entonces, ¿qué cantidad le aparecería como descuento de ISR en la última semana del escenario? Depende, Ana Lucía, depende. En el primer escenario, por eso preguntaba si había algún tipo de dudas, en el primer escenario se descuenta el 107, ¿sí? En el primer escenario nosotros tenemos 5 agrupadores, ¿sale? En
en los siguientes escenarios no necesariamente voy a tener el 107, entonces se descontaría el 71, que es como el ejemplo que vamos a ver ahorita. Miren, este es un periodo semanal también, el empleado gana 150 pesos diarios, estamos hablando de un mes de 4 semanas y en la tercera semana recibe 3,000 pesos. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿sí? Este es el escenario. Bueno, aquí igual genera un impuesto de 60.51, el subsidio son 81.57, ¿sí? Como el subsidio es mayor al ISR, entonces se le entrega subsidio en lugar de retenerle, ¿sí? Las primeras 2 semanas son iguales y si se fijan el cálculo es el mismo, no cambia. Tercera semana, aquí recibe 3,000 pesos extra, por lo tanto, en vez de ganar 1,050, recibió 4,050. Igual, elevado al mes esta cantidad, pues resulta que para este periodo no le corresponde subsidio, por lo tanto, el impuesto que genera es el mismo impuesto que paga, ¿sí? 533 sin subsidio, paga 533. Hasta ahí todo bien. Última semana. Recordemos que en esta última semana ya tenemos que hacer un recálculo mensual, es decir, ya tenemos que contemplar el acumulado de todo el mes. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros percibimos 1,050, pero mi acumulado mensual son 7,200. En este caso, recuérdenme, ¿me estoy pasando de lo que me dice la tabla del subsidio o no? Es decir, aquí mi empleado mensualmente está ganando 7,200. Con esta cantidad mensualizada, ¿me estoy excediendo de lo que me indica la tabla del subsidio o no? Es decir, ¿le correspondería? Muy bien. Jesús, no, no me estoy excediendo. ¿Y entonces por qué me hace ajuste? Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí este empleado recibió 7,200 pesos al mes. Si se fijan, aunque el cálculo es el mismo en la semana 1, 2 y 4 de impuesto, no es el mismo del subsidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las primeras 2 semanas el subsidio que le correspondía era 81.57. Pero entonces, ¿por qué en mi última semana, si es que todavía me corresponde subsidio, porque no me he pasado de la tabla, ¿por qué no me da lo mismo? ¿Sí? Bueno, la pregunta es la respuesta es la siguiente. ¿Por qué no me da lo mismo? Porque me indica que yo no me puedo pasar de lo que dice la tabla, ¿sí? Y la tabla dice que para 7,200 quedo en el renglón 10, que es este. El máximo de subsidio que me pueden otorgar son 217.61 pesos, ¿sí? Por lo tanto, aquí me entregan lo que falta para que yo llegue al tope y no me exceda, ¿sí? El impuesto es el mismo, el subsidio es menor. ¿Por qué? Porque está cuidando el sistema que yo no me pase de lo que le corresponde de subsidio en el mes. Por lo tanto, en este caso, son 60.55 de impuestos, pero son 54.48 de subsidio. En este caso, el subsidio no es mayor al impuesto y sí me toca pagar, ¿sí? Pago o se le retiene al trabajador 6.07 pesos. Y aparte, vamos a ver si se hace algún otro tipo de ajuste, ¿sí? Dice, como puedes observar, el ingreso grabado acumulable es de 7,200. Por lo anterior, al observar las tablas, puedes darte cuenta que corresponden 217. Aquí están y no nos hemos pasado, estamos dentro del límite, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el ajuste que se va a hacer? ¿O qué ajuste corresponde? Bueno, como a mí me indican que yo no me puedo pasar de lo que dice la tabla mensual y no me he pasado, estoy bien, o sea, estoy sobre de los 217. ¿Qué tipo de ajuste me va a hacer el sistema? Bueno, recordemos que únicamente puedo entregar subsidio si el subsidio fuese mayor al impuesto, ¿sí? Pero en este caso, esto es lo que ve el SAT, 7,200, dice, deberías de pagar 509, ¿sí? De impuesto, pero tienes 217.61 de subsidio. El ISR es mayor que el subsidio, por lo tanto, pagas impuestos sin derecho a que se te entregue subsidio. Pero en este caso sí entregamos, ¿sí? Es decir, como mi subsidio no fue mayor al impuesto, no debí de haber entregado efectivamente subsidio. Por lo tanto, en este escenario, Ana Lucía, si te fijas, el ajuste me lo va a hacer en un solo agrupador, que es el 71. Aquí ya no hay 107, ¿sí? ¿Y por qué no hay 107? Porque no me excedí.
Porque en este escenario sí estoy dentro de los límites del subsidio que puedo entregar de subsidio al mes. Pero no me correspondía, porque el subsidio no fue mayor al impuesto, no me correspondía que aparte me entregaran subsidio. Por lo tanto, estos 4202 que son de las primeras 2 semanas, se tiene que devolver, ¿sí? Entonces, aparte de pagar los 6 pesos, es decir, de retenerle los 6 pesos de impuesto, también le tenemos que retener los 42.02 del ajuste de ese subsidio que no le correspondía. Bien. Hasta aquí este escenario. ¿Hay alguna pregunta o hay alguna duda? Este es un escenario diferente. En el primero no le correspondía subsidio. En este sí le corresponde, pero no que se le entregue efectivamente. ¿Sale? Aquí no nos pasamos del tope, pero sí entregamos cuando no correspondía. Entonces, estos van 2 escenarios que podemos tener en nuestras empresas. Muy bien, me dicen que no hay preguntas, que no hay dudas, entonces vamos a avanzar. Vamos a ver otro escenario más que probablemente lo puedan tener. Este es el que viene en la guía de llenado, ¿sí? Y este es quincenal. Les digo, en un periodo quincenal es raro que haya un ajuste, a menos que aquí sí, forzosamente debe de haber un ingreso extra. Si no, es raro que tengamos un ajuste, ¿sí? Este es el de la guía de llenado. Y bueno, primera quincena, 2,500, genera un impuesto de 145.76, el subsidio de 160, igual, aquí el subsidio es mayor, por lo tanto, en vez de retenerle, le damos 14 pesos, ¿sí? 14.54. Segunda quincena, tiene un ingreso extra de 2,400, en el cual ya su ingreso son de 4,900 en esa quincena, y el impuesto que genera al no tener derecho a subsidio, pues es el mismo impuesto que paga, ¿sale? Pero aquí ya tenemos el acumulado mensual. Para mí este escenario es el que más le afecta al trabajador. ¿Por qué? Porque aquí se pasó 18 pesos, por 18 pesos que se pasó, le vamos a quitar 160. ¿Y por qué? Porque aquí estamos en su ingreso mensual, quedó en 7,410. Recordemos que la tabla me dice que tengo derecho a subsidio siempre y cuando no me pase de 7,382.34, ¿sí? Entonces, por menos de 18 pesos, aquí vamos a terminar haciéndole un ajuste de 160, porque se pasó. Entonces, para mí este es el escenario que más le afecta al trabajador, no tanto porque sea quincenal, sino por los montos, por los límites en los que está. Si yo tengo un empleado que gana alrededor de 7,200, 7,300 pesos, muy probablemente yo vaya a tener ajustes más drásticos con esa persona. ¿Por qué? Porque por una hora extra, 2 horas extra que se pase, puedo terminar pagándole menos que lo que le venía pagando, ¿sí? Por parte del ajuste. Bien, en este caso, ¿qué se hace? Es muy similar. No hay tablas para el subsidio al empleo quincenal, son mensuales, ¿sí? Y de ahí ya tú las divides entre 30.4 por los días de tu periodo, pero no, las tablas del subsidio son mensuales. Bien, aquí en estas tablas del subsidio, perdón, en este escenario, vemos que no correspondía los 160.30. ¿Por qué? Porque me excedí de la tabla. Entonces, este es muy parecido al primer escenario que vimos. Estos 160 no correspondían, no correspondía que se causara, por lo tanto, se le van a descontar. El 107 se le va a descontar, ¿sí? Reconocemos que por haberle contemplado subsidio, no pagó 145.76, que son estos de aquí, ¿sí? Y además, que por haberle contemplado ese subsidio, le dimos 14.54, ¿sí? Entonces, en este escenario, le descontamos 160.30 y quedan aquí como referencia los 145.76 y los 14.54, que se netean con un movimiento de otros pagos, porque esas cantidades ya están incluidas en los 160.30. Dice, en este caso, los ingresos son 7,500. ¿Cómo recomiendas manejarlo para no afectar a los trabajadores? Miren, cuando un trabajador tiene un ingreso normal, es decir, ¿qué quiere decir normal? Que siempre gana 7,500 al mes, no tiene subsidio, porque recordemos que el subsidio
corresponde si gana menos de 7,382. Si un empleado me está ganando 7,000 pesos mensuales sin ningún tipo de bono, o sea, normalito con su salario normal, no voy a tener este problema de ajustarles el subsidio. El problema viene cuando ganan por debajo, pero muy poquito por debajo del límite de la tabla, como 7,300, 7,350, ¿sí? 7,200. Ahí es donde yo le veo más peligro porque por unas 2 horas extra ya puede ser que se pase y lo que yo le voy a pagar de la hora extra no compensa todo lo que le voy a quitar por el subsidio que ya no le correspondía, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué de pronto hace ajustes cuando los ingresos son mayores y que no tenían subsidio. Pero vamos, en este caso como tal, a donde vamos, sí estamos con empleados que ganan menos de lo que dice la tabla regularmente y que se exceden, pero por ingresos extraordinarios. ¿Sale? Bien, en este escenario quincenal, ¿hay alguna duda? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o vamos bien? ¿Cómo vamos? Porque vamos a pasar a otro escenario. ¿Sí? Nomás que me es importante saber si vamos igual. Me parece muy bien. Muchas gracias, Brenda, Jesús. Ok, entonces parece que vamos bien. Parece que hasta el momento ha quedado claro y se ha comprendido muy bien. Vamos a ver qué pasa. Hay quienes me dicen, oye, a ver, mis empleados no reciben nada. Es decir, nunca les damos ningún bono extra, ninguna comisión. Su salario es el mismo semana tras semana. ¿Por qué le hace ajuste? Ah, muy bien. Bueno, me brinco esta lámina. Esta lámina es la explicación de lo que ya les di. Viene en el material para que lo lean detenidamente. Se las paso. Yo agregué este escenario. Este escenario es cuando mi mes tiene 5 semanas. Recordemos, por los antecedentes que vimos, que tomamos, la fecha de pago es la que tomamos para saber en qué mes pertenece el ingreso, ¿sí? Si lo que estamos tomando es la fecha de pago, bueno, si yo pago en sábado y este mes tiene 5 sábados, pues bueno, el acumulado de ingresos es de 5 semanas, de 5 periodos, ¿sí? Y en este caso, si se fijan, no hay ningún ingreso extraordinario, ¿sí? Gana 150 pesos, tiene 7 días la semana, pero son 5 semanas en el mes. Entonces vamos viendo qué pasa. Miren, esta parte también es donde les digo, es muy común que me digan, oye, pero no ganan más, o sea, ellos solamente tienen salario, solamente tienen sueldo, nunca les damos horas extra, nunca les damos bonos, nunca les damos nada, ¿por qué les ajusta? Bueno, pues porque al ser 5 semanas, su ingreso mensual es más alto, ¿sí? Pero fíjense bien, este ejemplo está muy interesante, me gusta mucho porque aquí podemos ver otras cuestiones que no vimos en los anteriores. ¿Qué pasa aquí? Aquí su ingreso mensual, ¿sí? Es de 5,250. ¿Le corresponde subsidio? Sí, sí le corresponde, ni siquiera se está pasando, está por debajo de los límites que me indica la tabla, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, al tener un ingreso de 5,250, si se fijan las primeras 4 semanas, tanto el ISR como el subsidio son iguales. El ISR son 60.55 las primeras 4 semanas. El subsidio son 81.57 las primeras 4 semanas. Y en estas primeras 4 semanas, en vez de retenerle, le damos subsidio, ¿sí? 21.01. ¿Qué pasa en mi quinta semana? Que aquí el impuesto es el mismo, pero entonces ya no le está dando subsidio. ¿Por qué? Si sí estoy por debajo de la tabla. Bueno, porque según la tabla que tengo aquí, ¿sí? Para un ingreso de 5,250 me corresponde este renglón, el 7. Entonces dice, el máximo de subsidio que le puedes dar son 324.87. Y si revisamos, aquí están 324.87. Pero ¿cuánto otorgamos? 326.26. ¿Qué quiere decir? Que incluso me pasé, ¿sí? La tabla mensual me dice que el máximo para el renglón que me toca son 324.87, pero yo di 326. Me excedí con un peso 39, que es el que está aquí en el ajuste, ¿sí? Pero no solo eso, aparte de que me excedí,
con el peso 39, ¿sí? Entregué 66.31 de más. Es decir, nosotros estuvimos otorgando un subsidio de más, ¿sí? Que tiene que devolver, ¿sale? Entonces, al tener que devolver, porque si se fijan, esto es un cálculo de 4 semanas, ¿sí? En 4 semanas entrego 326 y todavía me falta, es decir, la tabla me dice que puedo dar hasta 382, ¿sí? En 4 semanas no hay ajuste, pero en 5 semanas sí. ¿Por qué? Porque me excedí, di más de lo que tenía que dar, ¿sale? Entonces, estos serían los ajustes que sí haría. El que me estaría descontando sería el 71. Si lo quieren ver de forma globalizada, vamos, sería sumar lo que vienen siendo las deducciones, es decir, el ISR, más la deducción del ajuste, más la deducción del ajuste por subsidio, ¿sí? Y sumar, digamos, en negativo el subsidio causado, más lo que vienen siendo la parte de los otros pagos. Y así me llegaría yo a la cantidad completa para saber exactamente qué es lo que se está descontando. En este caso se estarían descontando el 71, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que no correspondía. Bien, aquí entonces tenemos que incluso, si se fijan, en la comparativa entre 4 y 5 semanas, en 4 semanas el renglón que me corresponde de subsidio es el 5, ¿sí? Y el renglón de ISR es el 2, y en 5 semanas el renglón que me corresponde es el 7 y el de impuestos sería el 3. Entonces ahí ya cambia, ¿sale? Ya tenemos ahí pues una cantidad distinta para ajustar a final del mes. Este es el motivo por el cual en las semanales sí o sí me va a hacer un ajuste cuando yo tenga 5 semanas, aun cuando yo no dé ningún tipo de ingreso extraordinario. Bien, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Porque hasta aquí hemos visto todos los casos o los casos más comunes en los que a un empleado le correspondería subsidio y después ya no. Es decir, cuando se hace un ajuste porque se le dio de más o se pasó del subsidio o se le entregó un subsidio que no correspondía. Pero ahora vamos a ver otro tipo de escenarios. Escenarios donde tengo un empleado que gana muy por encima de la tabla del subsidio y el sistema de todas formas le ajusta. ¿Tenemos dudas hasta aquí o cómo vamos? Ok, todo bien, excelente. Vamos a continuar entonces. Ah, muy bien. Aquí me dice uno, ya revisé y me calcula 6 semanas. Muy bien. Todo lo que les expliqué, pues ya les dio sentido, quedó muy claro y demás, pero entonces hay ciertas consideraciones en el sistema que hay que revisar y a lo mejor ahí ya nos bota el por qué me considera 6 semanas y si no puede tener 6 semanas, un mes. ¿Cómo sabemos? Bueno, primero fecha de pago. Sabemos que la fecha de pago es muy importante, ¿sí? En este ejemplo, si mi semana es del 27 de enero al 2 de febrero, ¿en qué mes corresponde esta semana? Bueno, depende, ¿cuándo pago? ¿Sí? Si mi fecha de pago es en el sábado o el domingo, pues esta semana corresponde a febrero. Aun cuando la mayoría de los días sean de enero, esta semana correspondería o se acumularía en el mes de febrero. ¿Sí? Por eso es que de pronto, por la fecha que yo le asigné al sistema para pagar, es que me contempla 5 o hasta 6 semanas. En un caso que yo tuve en una empresa, revisamos y bueno, sí se estaba contemplando una semana de más y en apariencia todo estaba bien configurado, pero resulta que en un mes anterior le pusieron, se equivocaron y la fecha de pago, no sé si estábamos en noviembre, le pusieron que era la fecha, no sé, del 10 al 17 de noviembre y le pusieron que iban a pagar el 15 de diciembre, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a diciembre, diciembre contemplaba esa semana de noviembre. ¿Por qué? Porque le habíamos indicado que íbamos a pagar en diciembre, cuando pues no tenía nada que ver, o sea, no era de ese mes. Entonces, ¿por qué nos puede estar calculando más o menos semanas? Pues por la fecha de pago, la fecha que yo le asigné, ¿sí? En el sistema hay un catálogo que se llama catálogo de periodos. ¿Cómo sabe el sistema que sí es fin de mes?
por estas flechitas, aquí donde dice fin de mes, ¿sí? Entonces, por esta de fin de mes, sabe que ahí tiene que hacer el ajuste. Y si se fijan, aquí hay una columna que dice fecha de pago y por estas fechas de pago es que el sistema identifica dónde lo va a acumular, en qué mes se va a acumular. Entonces, cuando llegamos y tiene fin de mes y además contempla las semanas según la fecha de pago, ahí es donde lo acumula, ¿sí? Entonces, antes, cuando yo timbraba, asignaba la fecha de pago, ahora no. Si se fijan, cuando ustedes calculan, tienen esta ventana. Cuando yo calculo, me dice, oye, pues, ¿y cuándo vas a pagar? ¿Sí? ¿Por qué me pregunta y me insiste cada que yo autorizo cuándo voy a pagar? Precisamente para detectar si hay algún cambio de mes. Es decir, que a lo mejor el 31 de abril a mayo, ¿sí? El 31 de abril, perdón, el 30 de abril es viernes, ¿sí? Y el 1 de mayo es sábado. Yo pago los sábados, pero al ser 1 de mayo y no haber, no haber bancos, pues a lo mejor yo decido recorrerlo y voy a pagar el viernes, ¿sí? Solo esa semana, siempre pago en sábado, pero solo esa semana, pues por la situación yo voy a pagar en viernes. Si yo desde un inicio había asignado que esa semana era de mayo, porque iba a pagar el 1 de mayo, pero ya al llegar a abril, decido que la voy a pagar en abril, entonces eso impacta en qué mes se va a acumular ese importe, ¿sí? Por eso es que cada que yo asigno o cambio la fecha, el sistema vuelve a tomar en cuenta o vuelve a revisar en qué mes va a caer ese periodo, ¿sí? Si se fijan, aquí está 7, 8 y 9, y una vez que autorizamos me pregunta el 9 y el 10, es decir, siempre me va a preguntar dos periodos, el que estoy y el futuro. Pero si yo en el periodo anterior ya le había puesto que iba a pagar el 3, sí, pero puede ser que en esta semana, porque no había dinero, porque cerraron el banco, por lo que ustedes quieran, decida yo pagar en otra fecha. Entonces, por eso me da la facilidad de que yo vuelva a cambiarla, ¿sí? Para saber dónde la va a contemplar. Bueno, esa es una. También hay ocasiones donde ustedes pagan fuera del rango. Es decir, por ejemplo, esta quincena del 16 de mayo al 31 de mayo, si yo le digo que la voy a pagar el 1 de junio, ¿sí? Me dice, oye, la fecha de pago está fuera del rango, ¿quieres continuar? Y si yo le digo que sí, va a continuar. ¿Pero qué impacta? Que en mayo solamente tuve una quincena, pero en junio voy a tener 3, ¿sí? Entonces, supongamos que yo pago 1,500 a la quincena, en un mes, perdón, que yo pago 3,000 pesos a la quincena, en un mes serían 6,000, pero si estoy acumulando 3 quincenas serían 9,000. Y entonces ahí ya me pasé de la tabla del subsidio y ahí es ya cuando me empieza a hacer ajustes y a descontar más de lo previsto, ¿sí? Entonces la fecha de pago es muy importante y esto que nosotros manejamos en el sistema, pues más, ahí hay que tener, estar abusados qué fecha le ponemos para no tener inconsistencias, ¿sí? Bien, hay una forma en la que si yo reviso todos mis periodos y detecto algún error, lo puedo corregir sin afectar los periodos ya pagados y timbrados. Depende del error, depende del error. Por ejemplo, si ahorita estás en la semana de ajuste, por ejemplo, ¿sí? Y tú dices, oye, es que me está calculando 6 semanas. Eso no es posible. Les digo, no hay mes que pueda tener 6 semanas, ¿sí? A menos de que pues sí, o sea, no tuvieron dinero, no lo pagaron en el mes anterior y lo acumularon en este mes. Ahí sí, aunque todos los días de un periodo sean de otro mes, pero tú pagaste en este, pues se acumula en este, ¿sí? Ahí sí sería, digamos, correcto que te acumule 6 semanas. Pero si no es así, puedes correr a una utilería, que está en utilerías, recálculo de acumulados, y ahí lo que te hace es volver a revisar las fechas y reacumularte donde corresponde. Puedes correr esa utilería. Si se corrige es que había una inconsistencia de ese tipo. Si no se corrige, es que entonces sí, hay que revisar periodo por periodo si es que no pusimos una fecha fuera de donde correspondía y que sea por eso que me acumule de más. ¿Sale? Aquí en el catálogo de periodos donde dice configurar periodos, yo puedo asignar la fecha en la que vamos a pagar. Es decir, si yo soy el contador y a lo mejor yo sí tengo clara esta parte, pero a lo mejor el que hace la nómina no, pues bueno, yo me puedo meter y configurar todos y asignarle la fecha desde que inicia el año para que ya el que hace la nómina pues ya tenga las fechas definidas, ¿sí?
y aunque me la siga preguntando, pues ya tenga asignadas esas fechas, ¿sí? Y así, me quedan asignadas en todo el año. De todas formas, cuando calcule le va a preguntar, pero ya va a tener asignada la fecha. La puede cambiar, sí, pero ya la va a tener asignada. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o vamos bien? Muy bien, me parece perfecto. Bueno, parece que todos vamos muy bien, vamos a continuar. Aquí ya viene el caso que me dicen, oye, pero aunque yo no les pague de más, les hace un ajuste, ¿sí? Es decir, mis empleados no tienen derecho a subsidio, ganan más de 7,500 y de todas formas les ajusta. ¿Por qué les ajusta? Bueno, hay otro caso. Todo lo que vimos hasta ahorita es, digamos, el cambio en la guía de llenado. Sí, es lo que por ley viene, que tiene que ser desde 2020. Así está. Esto que vamos a hacer ahorita no necesariamente viene como un cambio obligatorio. Sin embargo, les voy a explicar para que lo tomen en consideración. Este empleado gana 400 pesos diarios, ¿sí? Si se fijan, gana 2,800, o sea, nunca le va a tocar subsidio, ¿sí? Cada semana 275 es lo que paga, ¿sí? Subsidio causado nada, ¿sí? Cero. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Sí? Estas son 5 semanas. En estas 5 semanas está ganando 14,000, ¿sí? En esta semana de 14,000, el sistema detecta lo siguiente, dice, ok, para 14,000 pesos, el impuesto que debe de pagar son 1,549.24 y únicamente le retuviste 1,379.54, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que le retuvimos 169.69 pesos de menos, ¿sí? Entonces, el sistema dice, ok, 275 pesos son del periodo, ¿sí? Porque está ganando lo mismo que los anteriores, más el ISR retenido de menos. ¿Por qué? Porque al finalizar el mes le retuvimos menos de lo que dice la tabla, ¿sí? Ahora, esto digamos no viene en ley que se le haga este ajuste. Sin embargo, como bien sabemos, si el SAT está contemplando de manera mensualizada el ingreso, el SAT sí me puede decir, oye, estás cobrando menos o me enteraste menos impuesto del que me debías de enterar. Y como bien dijimos, que a final de cuentas, ¿quién lo pagaría de aquí a 2 años que el SAT digamos, me lo audite? Pues a lo mejor lo va a pagar el patrón. Entonces, el sistema viene configurada de tal forma que me cuida en este aspecto, ¿sí? Me retiene el importe que hizo falta, ¿sí? Que son estos 169 pesos. Dice, ok, si debiste retenerle 1,549.24 y solo le retuviste 1,379.54, bueno, estos 169 que faltan, se los vamos a retener, ¿sí? Oye, pero yo no quiero, es decir, si se le cobró de menos o de más impuestos, si eso no viene en un procedimiento, pues yo no quiero que se lo retengas. Ah, muy bien, lo podemos quitar. En tablas de ISR vigente, por default, el sistema dice, cuando al final del mes tenga retención menor a la que correspondía de ISR, retengo el faltante y aquí dice que sí. ¿Sale? Si yo le digo que no, pues el sistema simplemente le retendría 275.91, nada más, sin retenerle el impuesto faltante, ¿sí? Pero si yo lo dejo como viene, que sí le retenga lo que falta, entonces lo vería así. Si ustedes manejan con nóminas, están acostumbrados a ver el sobre recibo. Regularmente nos guiamos por esto, dice ISR antes del subsidio 275.91, ¿sí? Nosotros ya sabemos que si no hay subsidio, lo que tenemos que pagar de impuestos son estos mismos 275.91, ¿sí? Sin embargo, en esta quinta semana dice ISR antes del subsidio 271 y luego dice ISR mes y aquí ya dice 445.59. Y aquí es donde ustedes se pueden preguntar por qué cobra de más. O pueden decir, es que está mal, porque si me está determinando 275, ¿por qué le descuenta 445? Bueno,
Pues porque si yo pido el movimiento, si le doy botón derecho y le digo abrir movimiento, aquí voy a ver que el importe total son 445.59 y me va a decir 275.91, que es lo del periodo, ¿sí? Más 169.69, que es el ISR retenido de menos. ¿Sale? Y entonces aquí ya nosotros sabemos o entendemos de dónde viene ese impuesto, digamos, cobrado de más. ¿Sale? Espero que esta parte, esta explicación haya quedado clara en los empleados que nunca les corresponde subsidio. Y ahora entendamos por qué, aunque no le corresponde subsidio, de todas formas le hace este ajuste. ¿Sí? Ahí está, 445.59 más el ISR retenido de menos, pues ya me da los 445.59. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Porque ya vamos a pasar al sistema, ya vamos a ver directamente en el sistema cómo validar. Sí, la diapositiva que me piden, si es o no a retener, es la siguiente, aquí, ¿sí? La encuentras en tablas de ISR vigentes y aquí es donde tú le puedes cambiar si sí o si no. De hecho, ahorita que nos vayamos al sistema se las voy a mostrar, ¿sí? Veo que todo bien, parece que quedó clara la explicación. Entonces ahora nos vamos a ir al sistema para que ustedes como usuarios del sistema sepan también cómo auditar, cómo darme cuenta si estoy bien, cómo darme cuenta si estoy mal. Vamos a pasar al sistema, ¿sí? Se dejó de compartir. Ahorita les comparto mi otra pantalla. Espérenme. Voy a compartirles. Voy a compartirles mi pantalla. Aquí está mi pantalla. Este archivo de Excel se los voy a pasar, ¿sí? Y aquí vamos a irnos al sistema. Aquí vamos a ver. Me sale un poquito, nada más confírmenme por favor si están viendo mi pantalla, ¿sí? Si ya se ve bien. Si están viendo el sistema de nóminas, excelente, muy bien. Entonces continuamos. Bien, aquí estamos en el sistema de nóminas. Me voy a ir al primer sobre recibo, esta es mi semana 1, ¿sí? Donde vemos que gana los 991.90, ¿sí? Como yo les mencionaba, aquí tenemos el subsidio al empleo acreditado y aquí tenemos el ISR antes del subsidio y aquí el subsidio que efectivamente se le entrega. Les voy a hacer llegar también este archivo de Excel, que si alguien ya había tomado el curso conmigo antes, ya se los había entregado, pero tenía las tablas del año pasado, ¿sí? Es decir, este curso ya se había dado el año pasado, pero tenía las tablas de impuesto del año pasado. Recordemos que este año, el 2021, las tablas cambiaron, por lo tanto, los cálculos cambian. ¿Qué tiene este archivo de Excel? Bueno, tiene una cédula de 5 semanas, tiene una cédula de 4 semanas y tiene una cédula quincenal para que nosotros podamos validar los cálculos. ¿Sí? Nos vamos a basar en esta de 4 semanas. Yo tengo aquí que gana 141.70. Vamos a ponerlo así en el Excel, ¿sí? 141.70. Y aquí vemos que son 56.83 y 88.07, ¿sí? Que si yo reviso con mi sistema, pues vemos que están igual. Entonces me sirve, si yo tengo alguna duda, si yo tengo alguna inconsistencia, si de pronto yo no sé, si están bien, si están mal, pues puedo abrir mi archivo de Excel y validar que los cálculos que me está dando aquí son los mismos que me está dando el sistema. 8807, 5683, 3123. Y si yo veo acá, 8807, 5683, 3123, los cálculos están igual. ¿Sale? Bien. ¿Cómo define el sistema? Bueno, en el catálogo, aquí donde dice periodo, ¿sí? Si se fijan, este primer periodo empezó en diciembre. Entonces, este es mi primer periodo del mes de enero. Aquí, inicio del mes. 2, 3, 4, 5. Aquí es fin de mes. ¿Sí? Entonces, aquí es fin de mes
Y por lo tanto, mi primer mes del año va a contener 5 semanas, ¿sale? Por la fecha en la que yo pago. Donde dicen, oye, y si no quiero que se le haga el ajuste, que no le retenga de más, aquí en tablas de ISR vigente, aquí dice cuando al final tenga retención de ISR menor a la que correspondía, retengo el faltante, sí. Si yo no quiero que se le retenga, pues le digo que no, ¿sale? Ahora yo tengo dudas. Si se fijan, cuando me acerco, me da como una liga azul. Si yo le doy clic aquí, me dice, me manda a una página de internet donde me dice en qué casos puede corresponder o no que se retenga menor al que correspondía. Aquí yo me puedo dar una idea, vienen algunos ejemplos, vienen algunos casos prácticos para yo poder tomar una determinación de si quiero o no que le ajuste al final del mes, ¿sí? De igual forma, los demás, si quieren que le devuelva impuestos, si es que le cobraron más del que correspondía, pues también lo pueden hacer y esto se marca aquí, ¿sale? Revisen también que sus tablas de subsidio de ISR sean las del 2021. Aquí dice vigente a partir del 2021. Si tienen unas que dicen 2018, sus cálculos van a estar mal, porque recordemos que a partir de este año ya las tablas cambiaron. Entonces aquí también podemos validar que mis tablas estén actualizadas, ¿sí? Bien, ya vimos en este caso, pues que aquí sí tenemos subsidio. ¿Cómo sabemos si está bien o mal? Yo aquí en ISR le doy clic en el botón y entonces me dice acumulados sin el periodo vigente. Como esta es mi primera semana, debo de tener 0. Aquí también yo puedo distinguir si me está contemplando una semana de más, que no debería. ¿Por qué? Porque al ser el primer periodo del mes, no debo de tener un acumulado anterior, ¿sí? Entonces, aquí acumulado 0 está bien porque es mi primer periodo del mes y bueno, aquí ya me empieza a hacer mis cálculos. Mi base grabada del periodo por 7 días de subsidio, 7 días de ISR, 7 días de subsidio. Aquí me dice la base para el cálculo del ISR, la base para el cálculo del subsidio. Aquí tengo la tabla del subsidio, aquí tengo la tabla del ISR. Y entonces el sistema me empieza a hacer cálculos, ¿sí? Me dice, ok, aquí son mensuales 4,307, según la tabla del ISR, queda en el primer renglón, que el límite inferior son 644 y aquí está. Y así, apartado por apartado, me va haciendo el cálculo, ¿sí? Para determinar lo que viene de este lado. No voy a ahondar mucho en esto hasta irme al último periodo, ahí sí voy a ahondar porque ahí es cuando se hace el ajuste, ¿sí? Si se fijan, del 71 hacia abajo yo no tengo ajustes, pues porque estamos en el primer periodo y el ajuste se hace hasta la semana 5. Acá donde dice Parra Silva Timoteo, que tiene 2,400, no hay subsidio, ¿sí? No tenemos aquí subsidio, pero vamos a ver que aun cuando no tengamos subsidio, sí le va a hacer un ajuste. Bueno, vamos a autorizar. Recomendación, revisen este se llama resumen de prenómina, les puede ayudar mucho, ¿sí? Porque aquí yo veo la parte grabada y exenta de mis conceptos y siempre la suma del grabado y el exento de mis conceptos me tiene que dar el total de la percepción para yo saber que no voy a tener problemas de timbrado, ¿sí? Y aquí me da pues, el resumen de la nómina como tal. Les sugiero que lo saquen, les va a servir mucho. Bien, aquí ya calculamos, ¿sí? Ya me pidió las fechas, cuando voy a pagar. Todo queda bien, entonces yo autorizo. Procesos, autorización de la nómina, ¿sí? No voy a hacer respaldo por tiempo, ¿sí? Me voy a ir autorizando hasta llegar en unos casos a la semana 3 y en otros casos hasta la semana 5 para que veamos cómo se hacen los cambios. Si se fijan, me vuelve a pedir la fecha en la que yo voy a pagar, ¿sí? Yo la pongo, no me hace ningún cambio porque digamos que está dentro del mes. Y yo calculo nuevamente la nómina, ¿sí? Y si pido la prenómina, pues voy a ver que los cálculos están exactamente igual, no han cambiado, ¿sí? El subsidio, el impuesto y lo que al final se le entrega es lo mismo que en el periodo anterior. Igual acá, ¿sí? Igual aquí, son las mismas cantidades, que son las que tenemos aquí, estas no han cambiado, ¿sí? Aquí tenemos subsidio, el que efectivamente se le entrega y el ISR, ¿sí? Antes del subsidio y el ISR definitivo, aquí están. Bueno,
Según los ejemplos que vimos, pues hasta aquí no teníamos ningún tipo de cambio, ¿sí? El cambio lo teníamos hasta la semana 3, que es la que sigue. Ahí es donde le vamos a empezar a poner algunos importes a algunos empleados. Me vuelve a preguntar, como yo sigo pagando dentro del mes, sigue sin hacerme ningún cambio, ¿sí? Detecta que no es mi periodo de ajuste. Bien, aquí según los ejemplos que vimos, nosotros habíamos puesto una comisión, ¿sí? Una comisión de 5,000 pesos. Que si se fijan, aquí me estaba dando subsidio, me está entregando subsidio, al yo aumentarle los 5,000 pesos, ya me da un impuesto de 948, que si yo lo pongo también aquí en mi cédula, me debe dar lo mismo, 94802, y si yo reviso acá, 94802. Entonces, estamos, digamos, igual, ¿sí? También al que ganaba 150, que era en este periodo le otorgábamos 3,000 pesos, que igual se los voy a poner en una comisión para que sea más fácil. Y veamos que vamos, digamos, a la par con los ejemplos, vamos con el cálculo, ¿sí? 533.23. ¿Cómo lo hago aquí? Pues le cambio, que gana 150 pesos al día y que aquí son 3,000 pesos de comisión, ¿sí? No me estoy pasando de las tablas y si se fijan, el impuesto son 533.23, como lo tengo yo aquí, 533.23. Hasta aquí, digamos, todo bien, ¿sí? Procesos, autorización de la nómina, sí. Voy a autorizar, voy a pasar al periodo 4, no voy a hacer respaldo, como ya les había dicho, y me vuelve a pedir la fecha de pago. Si yo aquí le indicara que el periodo 5 lo voy a pagar el 1 de febrero del 2021, aquí ya me dice, oye, la fecha está fuera del rango, ¿quieres continuar? Sí, pero si se fijan, ya me marca el periodo 4 como fin de mes. De momento lo voy a dejar así, solo para que validemos los cálculos como los teníamos en el ejemplo. ¿Sí? Ok, vamos a ver este primero, que si se fijan, aquí yo ya tengo ajustes, ¿sí? Los 176 que quedamos que no le correspondía, que es lo que me va a descontar, el impuesto que no pagué y el subsidio efectivamente entregado que otorgué, ¿sí? Para validar esto, yo lo reviso aquí en el ISR. Aquí me da paso a paso. Fíjense que ya tengo yo el acumulado. Si no lo entiendo muy bien o me cuesta un poco de trabajo, lo puedo mandar a Excel, ¿sí? Y aquí puedo ya yo validar. Si yo no soy contador, si yo no sé cómo se calcula, pues aquí me dice paso a paso qué hace en cada renglón. Dice 1.2 entre 1.3 por 30.4, límite inferior menos de la tabla de acuerdo al 1.5, 1.5 menos 2.1. Es decir, me da en cada paso qué es lo que está haciendo, ¿sí? Para que yo pueda validar en Excel que está bien. El número 1 me determina la base grabada. El número 2, el cálculo de este periodo, que determina que son 56.83, que son los que están aquí. El número 3 es el subsidio, ¿sí? El subsidio elevado al mes del periodo, es decir, me dice, si el periodo fuera solito, le tocarían 88.07, pero acá ya me empieza a hacer los acumulados, tope máximo de subsidio causado en el periodo. Dice, ok, recibió 8.900, no le toca subsidio, ¿sí? El subsidio causado de acuerdo a la base grabada en el mes, pues es 0, ¿sí? Pero tú ya le habías dado algo. Entonces, en este periodo no le corresponde, es 0. Cálculo del subsidio causado en el periodo definitivo, 0. ¿Por qué? Porque ya vimos que por el acumulado no le corresponde. En el número 6, el ISR retener del periodo. Dice cálculo de impuestos a retener o subsidio a entregar, ¿sí? ISR a retener del periodo, subsidio a entregar del periodo. Aquí ya vamos a ver que empezamos a ver los acumulados. Dice, ok, este es el objetivo a llegar. Este es como, digamos, como el SAT me ve de alguna forma, el número 7. Porque aquí ya me dice definitivo cuánto fue. 8.900, este es un límite inferior, ¿sí? Me da el cálculo y ya me dice el ISR del mes son 701, ¿sí? No hay subsidio. Dice, ok,
el ISR que tú entregaste definitivo, pues fueron 62 y el subsidio causado 176. El ISR retenido 948. Y este es el de los ajustes, dice, subsidio causado mayor al que correspondía, 176, que es el que veo acá. Ese ISR de ajuste mensual 113, que fue el que no pagué, ¿sí? Y el ajustado por subsidio. ¿Por qué? Porque ya vimos que estaba incluido en los 176. Y el subsidio entregado que no correspondía, 6246, ¿sí? Que también se netea porque ya está incluido en los 176. Bueno, aquí es donde me da esos parámetros para el ajuste que se va a hacer en este mes, ¿sí? Y en vez de recibir los 991, pues va a terminar recibiendo 815.76, que fue lo que después de los descuentos, ¿sale? Igual, mi empleado 2, el que ganaba 150, pues aquí también, si yo reviso el ISR, aquí me dice toda la corrida de cómo se llegó a ese cálculo, ¿sí? En el caso de que ustedes revisen y resulta que acumulado aquí tienen 5 semanas más la de ahorita, que es el caso que me comentaban, pueden correr una utilería. Aquí se llama herramientas, utilerías, reconstrucción de acumulados. De hecho, no tarda mucho, la pueden correr siempre que sea la última semana del mes, la pueden correr y pues les ayudaría a detectar si tienen alguna inconsistencia, si tienen acumulado de más algún periodo que no corresponde, ¿sí? Bien, en este no me hace ningún ajuste, ¿sí? Porque son 4 semanas, no hay ajuste, me lo da tal cual, no hay nada que ajustar. Ahora, ya vimos que esto queda igual que los ejemplos. Voy a cambiar la fecha de pago, ¿sí? Voy a devolver la fecha de pago a que no voy a pagar el día primero, voy a pagar el 31, ¿sí? 31/01/2021, ¿sí? Si se fijan, ya me dice que no es fin de mes esta del número 4, ¿sí? Ya le quita la palomita de fin de mes, ¿sí? Y entonces ya me va a volver a calcular como un periodo normal, sin ningún tipo de ajuste, ¿sí? Se va a basar solo a la percepción de este mes, de este periodo, perdón. Acá tampoco me va a hacer ningún ajuste, ¿sí? ¿Cuándo me haré el ajuste? Pues el siguiente periodo. Igual reviso que todo esté bien, mi acumulado, muy bien, y voy a autorizar. Y me voy a pasar al siguiente para que entonces ya me contemple 5 semanas. Y al contemplarme 5 semanas, pues ya me haga el cálculo basados en estas 5 semanas como tal. ¿Sí? Aquí el 31, esta pues ya es de febrero, tengo que es 07/02/2021 y ahí está. Ok, aquí como ya son 5 semanas, les haya otorgado o no algún ingreso extraordinario, de todas formas les va a hacer ajuste, ¿sí? Ya lo habíamos visto, que no tenía ajuste cuando eran 4 semanas, pero ahorita que le dijimos que sí, ya están los 4.45 que vimos en el ejemplo. Si yo abro un movimiento, me dice, ok, son 2.75 del periodo más 169 retenido de menos, que son estos sumados, me da estos 4.45, ¿sí? Aquí es donde yo ya puedo corroborar los ajustes que se hacen aun cuando nunca le haya correspondido subsidio. O como en este caso, este es un empleado que gana el mínimo, que no tuvo ninguna percepción extraordinaria y también le hace un ajuste. Les digo sí o sí, cuando es un periodo semanal y tenga 5 semanas de pago, siempre les va a hacer ajuste. Aunque sea mínimo, pero siempre se los va a hacer. ¿Por qué? Porque el acumulado ya aquí se brinca, ¿sí? El acumulado aquí ya me da casi 5,000 pesos en mi base grabada. Por lo tanto, me brinca de tabla y hace ajustes correspondientes. Los ajustes los vemos acá, ¿sí? No son todos los agrupadores, si se fijan, nada más es el 71, 75 y 107 los que se ajustan. Aparte de que me cobra el impuesto del mes. ¿Se fijan que aquí no me está cobrando impuesto? ¿Sí? Y ese remés no me está cobrando nada. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? Ya que el ISR son 56.83 directos, no hay subsidio, me debería de cobrar los 56.83, pero no me los cobra. Como ya no tenemos mucho tiempo, se los voy a responder. ¿Por qué no me cobra? Porque si revisamos también en el material, en lo que yo les pasé al inicio, decía que a los que ganen en el mes el salario mínimo no se le hará retención de impuestos y gana el mínimo.
¿sí? Por eso es que aquí no se le cobra impuesto, solo se le hace el ajuste del subsidio. ¿Sale? Bien. Si tiene solo 4 semanas y no hubo un ingreso extraordinario, no hace ajuste. ¿Sí? No debería de ser ajuste. Si lo hace, entonces corran esta utilería de recálculo de acumulados. Esta herramientas, utilerías, reconstrucción de acumulados, porque no debería de hacer ajuste. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Digo, porque hasta aquí terminamos ya el tema, terminamos ya con todos los ejemplos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes ya de finalizar. Pero sí, ninguna, excelente. Sí, si tiene 4 semanas y no recibe ningún ingreso extra, no debería de hacer ajuste. Ahora, hay algunas ocasiones muy raras en que era el caso que les comentaba, que el empleado a lo mejor está cerca de los 7,300, tiene 1 o 2 faltas y por esas faltas se les da más, más subsidio y que al final puede quitárselo, ¿sí? Porque recordemos que lo que me dice es que el subsidio se le otorga dividiendo lo que diga la tabla entre 30.4 por los días del periodo. No dice por los días que trabajó, dice por los días del periodo, ¿sí? Entonces puede ser que si yo, por ejemplo, a este empleado, bueno, ahorita no porque ya es el periodo de ajuste, no voy a tener ese efecto, pero si lo hiciera en un periodo normal y yo le pongo faltas, el subsidio que le doy comparado con otro empleado que gana lo mismo sería mayor, ¿sí? Porque tuvo un ingreso menor en el periodo como tal. ¿Sale? Bien. Gracias, qué bueno que les gustó. Les voy a pasar el material, ¿sí? Tanto la presentación como el archivo de Excel, creo que les puede servir, creo que les puede ayudar para validar sus cálculos. Si yo ya no estoy en el periodo, si ustedes ya no están en el periodo de ajuste, porque les digo, aquí es muy fácil detectar. Si yo me meto al sobrerecibo, es muy fácil que yo detecte si tengo algún problema, ¿sí? Revisando aquí la validación del ISR. Pero si yo ya no estoy en esta semana, lo podemos sacar con un reporte que se llama reporte ISR YETU, resumen de percepciones, deducciones y obligaciones. Qué bueno que les gustó. Dice, en el caso que deshabilitemos la casilla de que no se ajuste el ISR, el anual se lo ajustaría. Sí se lo ajustaría en el anual, porque digamos que si yo le digo no le cobres de más, a ver, qué buena esa pregunta. Por ejemplo, aquí le están cobrando, ¿sí? Los 4.45 y tú me dices, yo no quiero, ok, me meto aquí donde dice tablas de ISR vigente, yo quito y le digo que no, ¿sí? Y con ese cambio, cuando yo meta y vuelva a calcular, le va a cobrar únicamente lo del periodo, 2.75, ¿sí? ¿Qué pasa? Recordemos que al final del año, si el sistema detecta que por los ingresos acumulados se cobró de menos, se le hace el ajuste del ISR. Sin embargo, tú como patrón corres el riesgo de que te auditen un mes. Es decir, que el SAT te diga, oye, en este mes cobraste de menos, me pagaste menos, ¿sí? No retuviste según las tablas mensuales. Y entonces ahí ya te tocaría hacer una aclaración. Pero sí se puede. Si yo le quito aquí que no ajuste o que no me cobre el ISR que faltó, el anual me lo cobraría. Gracias, qué bueno que les gustó, qué bueno que les quedó clara la explicación. Digo, yo sé que es un tema que es un poco rebuscado, pero trate de hacerlo lo más claro posible. De nada. Supongo que de nada, gracias. Gracias a ustedes por su atención, muy participativos. Sí, la página es Control System Michoacán, de hecho en el material viene, ahí va a venir, para que podamos estar en contacto. Ahí vienen los datos de nosotros, de Control System, para cualquier duda que tengan. Somos máster en los sistemas Compaqui y claro, sí les vamos a compartir el material. Supongo que se los van a hacer llegar en los grupos, en el grupo en el que están del curso. Ahí les van a hacer llegar esos archivos. Muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios.
Quedamos a la orden. Gracias. Licenciada, ¿cómo vamos en el tiempo? Ya terminamos. Ok. Ya terminamos, ya vimos las preguntas y parece que todo quedó claro. Sí, todo el mundo como que sí, muy claro. Sí, Me da parece que sí. muchísimo gusto. Pues en este momento les pedimos que llenen el formulario